licenciado Juan Centurión Onofre es periodista, licenciado en Comunicación Social, escritor, es presidente de la Unión Nacional de Periodistas, es presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Comunicación Social FACSO, es máster en Investigación de la Comunicación, ha elaborado en diferentes medios de comunicación como el Diario del Telégrafo, Radio CRE, entre otros, y además como escritor es autor de varios libros, entre ellos Caso Bancario, Caso Banco Continental, Radiografía de un atraco, así es el nombre del libro. El otro es Saqueo Bancario, es otro libro. También tenemos un libro más que es La televisión, instrumentos de control y dominación social. Otra obra de él es La democracia después de la pandemia. Otro libro, El poder de los desempleados. Y el libro de hoy, Hacia un gobierno cívico-militar. Vamos entonces a dar la presentación del libro. Va a estar a cargo del licenciado Richard Sellán, miembro del directorio de la Unión Nacional de Periodistas. Licenciado Richard Sellán. Buenos días con todos y todas. Gracias por estar aquí con nosotros para la presentación de este libro, que su nombre ya en sí mismo significa un desafío a la normalidad institucionalizada de esta supuesta democracia que nos rige y que nos gobierna. Agradezco también a quienes nos acompañan en este panel de mesa directiva. Y permítanme hacer una introducción en la práctica de esta obra novedosa del amigo, del compañero, del maestro Juan Centurión Onofre. Su trayectoria de intelectual, de escritor y de proponente cada vez de temas de reflexión, como el saqueo bancario. Hace 2 años nos propuso otro libro, La democracia después de la pandemia. ¿Qué tema? Y hoy nos habla y nos propone una tesis, diría yo, divergente, insurrecta, hacia un gobierno cívico-militar. Esto, en términos de una normalidad representativa, implica una subversión. Pero cuando nosotros analizamos el contexto de esta comilla de democracia en la que nosotros vivimos, tenemos que hacer algunas reflexiones. Uno de los grandes conductores de la Revolución Rusa señalaba que la política es la síntesis de la economía. Así de claro, la política es la síntesis de la economía. Y si la política se estructura en esto que llamamos democracia, es decir, en toda esta institucionalidad del Estado, las normas, la república, tenemos que pensar e ir más abajo también que la economía, que es el sustrato de la política. Tiene sus grandes contradicciones y grandes ejes de quienes les interesa controlar la política y quienes les interesa estructurar un sistema, entre comillas, democrático en función de políticas públicas, desde el Estado hablo, para direccionar sus particulares intereses. Ese es el tipo de democracia que tenemos actualmente. Poco más de 200 años de democracia que no responde a los grandes anhelos del país. El Latinobarómetro americano, dice, una publicación que se hace cada semestre desde Chile, nos dice que en el conjunto de nuestra región latinoamericana, 48% de la población plantea, demanda y estaría de acuerdo con un gobierno de carácter fuerte,
Hay otro 54% que dice que la democracia le ha fallado a los ciudadanos en la región. Por lo tanto, si tomamos la reflexión que nos hace Antonio Gramsci de las estructuras de poder y de los grupos económicos que confluyen en la lucha del poder y el direccionamiento del Estado, tenemos que decir que esta obra de Juan Centurión hacia un gobierno cívico-militar es justamente una tesis, como lo decía antes, de carácter divergente, por decirlo suave, insurgente. Vivimos en la coyuntura política del país ese tipo de democracia. Y me atrevo a decir luego que el magnicidio de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, fue perversamente un encubrimiento de lo que nos querían imponer como opciones políticas electorales. Y para los que de pronto simpatizan con una u otra opción política, tenemos que decirle que precisamente si cuestionamos esta, entre comillas, institucionalidad democrática, tenemos que decir que en modo alguno la una y la otra responden a las exigencias de empleo, trabajo, educación, de políticas públicas en pro bienestar del desarrollo del país. Y en esa línea, pues, el libro de Juan Centurión nos traza un recorrido histórico de lo que han sido las dictaduras militares en nuestro país, desde el general Guillermo Rodríguez Lara, que aprovechándose de la bonanza petrolera, instituyó un Estado en el país. Y cuando hablo de Estado, hablo de la institucionalidad que conocemos. Fortaleció el Banco Central, desarrolló grandes caminos, las obras públicas, la empresa nacional de almacenamiento, lo que es el INIAP para la agricultura, creó la flota petrolera ecuatoriana, creó CEPE para aprovechar de mejor manera los recursos del petróleo, que fueron realmente invertidos en el desarrollo del Estado y del país. Sentó las bases, de alguna manera, del Estado moderno en la década del 70 en el Ecuador. Y seguimos haciendo un recorrido de esa propuesta. De alguna u otra manera, los gobiernos más bien han ido en vía contraria, de deshacer ese Estado mínimo de derecho que se fue construyendo a lo largo de los años 70 con el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara. Hoy vivimos coyunturalmente una política que busca reducir el rol del Estado en el desarrollo y en la construcción de una democracia realmente de derecho, de justicia en el país. Aquello que alguna candidata a vicepresidenta que acompaña a uno de los binomios, que señala, por ejemplo, el hecho que la mujer no tiene por qué ganar lo mismo que el hombre porque esté embarazada, no es una expresión voluntaria, es una propuesta política de grupos de derecha a nivel internacional y a nivel latinoamericano, como el caso de Javier Milei en Argentina, que propone y grita abiertamente que la educación, la salud, no son derechos, que son aberraciones. Ese es el tipo de discurso político que hoy nos acompaña en nuestra región, y no solamente en nuestra región, sino también a nivel internacional. Otros nos señalan a Bukele
Bukele como el gran paradigma de la mano dura para nuestra región, pero es una negación permanente de derechos humanos. Por lo tanto, estamos en una coyuntura donde de pronto hay que comenzar a cuestionar este supuesto modelo instituido de democracia, que no funciona y que no responde en la realidad concreta a los derechos que nos asisten como ciudadanos, como personas, y mucho más de los sectores juveniles del país que, como todos conocemos, viven el más amplio desempleo, la más amplia precariedad de vida. Hoy parece que Guillermo Lasso sigue en su eje de interesarse exclusivamente por su grupo bancario financiero. Nos propone una ley, decreto, en la que busca reducir las inversiones en salud y educación. Pretende que se condone los intereses que el Estado le debe a la Seguridad Social, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el aporte del 40%. Y nos dicen contrariamente que el IES está en crisis. Si está en crisis hay que inyectarle financieramente recursos. Tampoco paga la deuda con el Seguro Social. Y estos elementos son estructurales, conceptuales, de una política que entre comillas se entiende de democracia, pero que no lo es. Por lo tanto, creo que este libro de Juan Centurión propone esa línea de reflexión. Creo que hay que saludar y felicitar a Juan Centurión cuando en su primer libro, El saqueo bancario, nos avisa que ese quiebre de la banca fue en perjuicio de los clientes, de los cuentas corrientistas, de los cuentas habientes en términos generales, de la población, y en beneficio de un sector bancario. En sí fue una quiebra fraudulenta, interesada para saquear dinero privado de los ciudadanos clientes de la banca. Luego el salvataje bancario, donde el Ecuador perdió más de 8.500 millones de dólares, dije, para salvar a la banca privada. Es parte de todo el saqueo de los fondos públicos que se da en esta, entre comillas, democracia. Los aspectos de la corrupción que atraviesan toda la estructura del Estado. ¿Y para qué seguirlos nombrando? Nos dicen también que esta institucionalidad que hoy ha dejado a los ciudadanos en la más absoluta indefensión, sencillamente no funciona. Por lo tanto, toca a los sectores, en términos teóricos, perdón estas palabras, a los sectores subalternos, a los comunes, a nosotros, los que estamos aquí, los que andamos en la buseta, los que sudamos y sentimos los olores en el transporte público, los que andamos con apenas el pasaje para el bolsillo y que los sueldos y los salarios, las pensiones no nos alcanzan. Tenemos que comenzar a replantear el carácter de esta democracia que no responde a las exigencias de una institucionalidad de derecho y de justicia como debería ser. De otro lado, Juan también cuestiona el andamiaje institucionalizado de la política vertida en movimientos y partidos políticos. Nos plantea, y es la realidad y compartimos ese criterio, los partidos son tiendas de campaña electoral, tiendas de alquiler para el candidato que pueda comprar el canciller. Y eso lo estamos demostrando, se lo puede ver con qué partido está uno de los candidatos al balotaje actualmente en el país. No es su partido, lo compró, lo alquiló. Y eso predomina en el país. Entonces, frente a eso, otra vez la reflexión, ¿qué vía deberíamos nosotros
plantear, llevar adelante para construir un modelo de sociedad y un modelo de institucionalidad política que a la larga es la democracia, porque la democracia es una estructura de decisión política, y mientras nosotros estemos excluidos de esa capacidad de intervenir, de incidir en las decisiones políticas, vamos a vivir como ahora, precarizados, aislados, que otros decidan, las élites económicas, digo, decidan qué es lo mejor, entre comillas, para el país, para la patria, dice. Pero el país y la patria tiene sus contradicciones. No todos podemos converger en esos criterios porque no nos satisface este país y esta democracia que no está cuajada en términos de derechos y de justicia. El estado de violencia que vivimos, el estado de descomposición institucional, vemos cómo lo que es el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, fragmentada, cada uno parcializada en función de sus particulares intereses, no del país, no de nosotros los ciudadanos de a pie, de los comunes en mi criterio. Y nos toca, por lo tanto, valorar, reflexionar si este es el camino del país para el corto y mediano plazo. De pronto muchos de los que estamos aquí podríamos decir estamos de retirada, pero somos esa generación que se creyó, que fue criada con valores, que se educó en una universidad crítica, con maestros críticos que enseñaron a pensar, como yo veo aquí al amigo, al compañero universitario César Narcoto, de esos maestros que enseñaban a pensar a los estudiantes, a ser divergentes, a construir pensamiento crítico, a analizar el país y proponer alternativas, a estar en las calles para exigir y demandar derechos. Hoy vemos una juventud de alguna manera adormitada, dispersa, viviendo el cada día, cada mañana sin horizonte. Y la pregunta es si es que estamos dispuestos a seguir viviendo ese tipo de democracia que sencillamente no está a la altura de una vida digna y una sociedad decente y sostenible. Gracias por esta displicencia de ustedes de escucharme. Bien, un saludo muy cordial para las personas que están llegando en este momento y han estado llegando a lo largo de este acto. De manera especial al presidente del Colegio de Periodistas de Guayas, el licenciado Alfredo Llerena, bienvenido, y también a la ex vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Guayas, la licenciada Lourdes, que también se encuentra aquí presente. Lourdes Bajaña, sí, correcto. Así como todos ustedes, colegas. Y para terminar este solemne evento donde se ha hecho la presentación de este libro, vamos entonces a escuchar al autor, al licenciado Juan Centurión Onofre. Bienvenido, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Mis agradecimientos por estar aquí presente, porque la presencia de ustedes es un estímulo a quienes producimos alguna clase de arte o de cualquier tema relacionado con la cultura, porque los libros es parte de la cultura y es parte del arte. Entonces, a todos ustedes mis agradecimientos, a mis amigos, compañeros, a los patriotas que están aquí, a todos ellos, a todos ustedes, todos y cada uno de ellos, mis agradecimientos
muy personales por la presencia, por estar aquí. Efectivamente, lo que ha dicho Richard con respecto al libro, vivimos una época un poco grave, pero la época que vivimos es grave ahora, en estos momentos, pero será más grave mañana y será mucho más grave después si no tomamos una medida. Como anteriormente, si hacemos una visión retrospectiva, vemos que hará 1 año o 2 años no habían estos crímenes, extorsiones, la delincuencia no se había alzado, no había salido de los closets, dominan las cárceles, dominan el país, dominan a los municipios, están alzados, pero eso es consecuencia de los desgobiernos que ha tenido el país, de los sucesivos desgobiernos, es el resultado de eso. Hace 3 o 4 años no vivíamos, pero hace 3 o 4 años se fomentó esto. Y anteriormente de alguna manera se fomentaba hasta con los malos ejemplos. Porque la juventud dice, bueno, si los políticos, el presidente de la República es acusado, roba, entonces yo que soy pobre, ¿por qué no lo voy a hacer? El presidente de la República debe ser como un padre de familia, ejemplo de moralidad, ejemplo de ética, ejemplo de transparencia. Ese debe ser el presidente de la República. Pero realmente escogemos a las escorias, por no decir otra cosa. Entonces, ¿cuál es el resultado? Una sociedad como la que tenemos en este momento, con un legislador que lo asesinaron por el único pecado de haber levantado la bandera de la lucha contra la corrupción, nada más. Haber levantado la lucha contra la corrupción, lo asesinaron. Es que los que manejan el país, que son las élites económicas, tienen nombre y apellido. No son, si nosotros hacemos un análisis, no son inclusive ni los mismos presidentes los que mandan, son los que financian la campaña política, los que están detrás del mandato presidencial y los que toman las grandes decisiones. Los que financian son las élites económicas. Ellos se han apropiado del país desde el mismo momento que se creó el Ecuador, 1830. Desde ese momento, tal es así que en aquella época el Ecuador tenía 1 millón de habitantes y solamente de acuerdo a la constitución que ellos redactaron podían votar 40.000 personas nada más. El resto era el pueblo que no era ciudadano, por lo siguiente no podía escoger a su gobierno y ellos eran los que escogían para los efectos de siempre, saquear, robar, y así el país avanzó. Entonces, ¿qué debemos de hacer o qué podemos hacer? Hemos dicho el ejemplo de Fernando Villavicencio, un presidente de la República que quiere mejorar este país, terminar con tantas iniquidades, con tanta corrupción. ¿Qué va a pasar? Lo matan, o lo meten preso, o lo destituyen. Tienen al presidente que no lo meten preso, que no lo destituyen, son los que entran en negocio con las élites corruptas que se han apropiado del país. Esos presidentes también, no pasa nada, cumplen su cometido y listo. Pero el presidente que quiera hacer algo, que quiera componer verdaderamente el país, no lo puede hacer. Porque lo obstaculizan, los quieren destituir, o lo destituyen, o le inventan alguna cosa y no puede gobernar. Entonces, si eso es así, si además estas élites han hecho
el país, han redactado las leyes para ellos dominar al Ecuador en las elecciones. Las elecciones, cada 4 años nos convocan a elecciones, pero nosotros no tenemos ninguna participación ni acción por más del Consejo de Participación Ciudadana, que era la intencionalidad, pero que en la práctica se fracasó. No se puede hacer nada. Los gobiernos y la ciudadanía los convocan cada 4 años. ¿Con qué objeto? Para legalizar el control que tienen estos grupos económicos del Estado. Dicen, mira, si el 80%, el 90% vino a votar, es un apoyo a la democracia. Pero la democracia de ellos, pues. Ellos han creado esta democracia donde solamente los que tienen dinero, los que están apoyados por los medios de comunicación de ellos, son los que pueden tener trascendencia y pueden llegar a gobernar el país. Tenemos un millonario de presidente, el señor Guillermo Lasso, también con su dinero llegó. Lenín Moreno también le pusieron millones, porque si no tenía los millones no podía ser presidente de ninguna vez. Entonces, hay una democracia que la han fabricado las leyes, han fabricado las normas para facilitar el control de la gente. Tal es así que el presidente de la República, un solo individuo, el tema de la deuda externa, viene y contrata créditos por el valor que él quiere, el presidente de la República, sin pedirle permiso a nadie, ni a la Asamblea, ni a nadie. 30, 40 años, un crédito de miles de millones a 30 años. Es decir, ellos saben que ellos no van a pagar. Y los que están votando en ese momento tampoco van a pagar. Son las futuras generaciones. Nuestros nietos, nuestros bisnietos quizás, son los que pagarán la deuda del señor Guillermo Lasso, de Moreno, de Correa, de todos estos que han gobernado. Porque son créditos a 30 años. Conseguido un crédito a 30 años con bajo interés. Y a 30 años no hay bajo interés, señor. Y entonces esa es la realidad que tenemos. Esos son los gobiernos que tenemos. Frente a esa circunstancia, frente a esa democracia que no permite que las personas que quieren al país, que los patriotas que quieren al país, lleguen al poder y traten de corregir todos estos dilemas, todos estos vicios que se han creado. Y si acaso se filtra y llega, lo matan o lo destituyen. Entonces, nosotros hemos hecho un trabajo de investigación. La mayoría de los libros que he escrito son resultados de un trabajo de investigación. No es que yo me invento, no es que invento algo, sino que es un trabajo de investigación. Inclusive en el libro están la fuente a la cual me he referido, inclusive hay citas textuales de donde yo he obtenido esa información. Este pequeño libro, o folleto, como se lo quiera denominar, hacia un gobierno cívico-militar, es una propuesta de que en realidad en este momento solamente un gobierno fuerte puede componer este país. Un gobierno de patriotas fuerte. Pero ¿quién puede dar esa fortaleza si no el ejército? No el ejército del alto mando militar actual corrupto, ni en los mandos medios corruptos. En el ejército debe haber elementos patriotas que también están hastiados como nosotros de ver tanta ignominia que se ha sembrado en el país. Entonces, nosotros, ¿por qué hemos llegado a esa conclusión? Si revisamos la historia, Eloy Alfaro, el mejor presidente del Ecuador, de todos los tiempos, fue un gobierno con un gobierno fuerte, jefe de gobierno. Él era presidente de la jefatura de gobierno. Tal es así, un pensamiento de Alfaro que se ha hecho común, que los asesores de Alfaro le decían, general, convoquemos elecciones.
Y Alfaro le decía, no, pues, yo no voy a perder con papelito lo que he ganado con las balas. Y no convocó a elecciones. Pero pudo hacer lo que hizo, pues, transformó al país, pues, por ese ser un gobierno fuerte. De ahí, en el año 1912, antes, en 1911 lo matan a Eloy Alfaro, las oligarquías precisamente, y gobierna Leonidas Plaza. Inicia lo que se llamó los gobiernos democráticos plutocráticos, que eran los banqueros los que ponían, igual que ahora, sí, la historia se repite. Ponían los presidentes, eran los banqueros, hasta que viene ya en el año 1925. ¿Y qué ocurre? En el año 1925, el 9 de julio, los militares hastiados de toda esta cadena de corrupción de los banqueros dan un golpe de Estado que ha pasado a la historia como la Revolución Juliana. La Revolución Juliana, pero los dueños de este país, los dueños actuales, han ocultado los hechos de la Revolución Juliana porque no les interesa que los militares vuelvan a repetir esa acción. En el 9 de julio de ese año, los militares de baja graduación, no del alto mando, de baja graduación. Los de baja graduación cogieron a los del alto mando, le metieron una patada y los sacaron del ejército. Y ellos asumieron el mando y llamaron a civiles, a los mejores hombres, a gobernar. Hicieron un gobierno de 7 personas, no un presidente, de 7 personas, un comité presidencial. Un sectaviro. Y después de eso formaron otro gobierno, un pentaviro, 5 personas. ¿Qué hicieron la Revolución Juliana? Creó el Banco Central, creó la superintendencia de bancos para controlar a la banca, superintendencia de compañías para crear a las compañías que hacían lo que le daba la gana. Si en este momento las compañías hacen lo que le da la gana. Pero en esa época crearon leyes laborales a favor de los trabajadores, se trabajaba a las 16 horas. Ellos redujeron las horas de trabajo, les dieron protección a la mujer trabajadora, crearon la asistencia social que no había, que el Estado se preocupase por la gente pobre, por la medicina, hasta por la alimentación. ¿Quiénes hicieron eso? Los militares, y crearon luego el gobierno de Ayora, que luego se convocó a unas elecciones, creo en el año 32, si mal no recuerdo, unas elecciones, y ganó Ayora, pero con el respaldo de los militares, y Ayora pudo imponer la nueva moneda, el Banco Central, la misión Kremer, esa que vino para corregir las cuestiones financieras, con el apoyo de los militares, y no lo podían hacer porque igual lo querían destituir, hasta que finalmente dejó el poder. En esa parte de la historia aparece Velázquez Ibarra, un hombre nefasto, servil de las oligarquías y particularmente servil de las oligarquías guayaquileñas, que eran quienes le financiaban la campaña a este señor. En el año 72, precisamente se iba a iniciar la era petrolera y los velasquistas estaban que se sobaban las manos. Eran miles de millones que le iba a entrar al país por la venta del petróleo. De país bananero pasábamos a país petrolero. Y las oligarquías guayaquileñas ya hasta se habían comprado acciones en compañías norteamericanas porque toda la plata que obtienen aquí robando se la llevan a los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Vinieron los militares, le dieron un golpe de Estado en el año 72, encabezado por el general Guillermo Rodríguez Lara en el año 72. Ellos gobernaron hasta el 79. En el 76, por una divergencia, Rodríguez Lara dejó el poder, pero sus compañeros siguieron con la misma línea política de Rodríguez Lara, que se inició en el año 72. ¿Qué hicieron los militares? Para mí, y en este librito lo digo luego de la investigación, otro de los mejores gobiernos que han tenido en la historia del país. Crearon CEPE,
Ya lo dijo el compañero Richard. Crearon la refinería de Esmeraldas, crearon tiendas populares en Provincia, crearon un mecanismo, la ENAC, para comprarle a los agricultores la cosecha, y construyeron una batería de silos por todo el país para que el Estado guarde las cosechas y los agricultores puedan beneficiarse de buen precio, porque los agricultores al tiempo de la cosecha el precio se les viene abajo. Entonces el Estado, para proteger a los agricultores, crearon la ENAC. A través del Banco de Fomento socializaron el dinero porque a los agricultores le daban crédito, crearon la reforma agraria, terminaron con esos grandes latifundios de la época feudal que vivía en Ecuador hasta casi poquísimo tiempo. La hacienda Tenguelio la hacienda Tenguele era de Camaño, que fue presidente de la República, y después lo compró la Standard Fruit, 50.000 hectáreas. Eran dueños de todo lo que vivían ahí. En la sierra misma, hasta esa época, seguía publicándose: vendo hacienda con 500 vacas y 100 indios. Lo vendían con indios y todo. Los militares terminaron con de Rodríguez Lara. Y tantas otras cosas, porque ahorita se me escapan, pero algunos detalles lo hemos puesto, lo más importante en el libro. En el año 79 deciden entregar el poder a los civiles y convocan elecciones. Y gana el señor Jaime Roldós Aguilera las elecciones. Gobierna 6 meses porque la CIA lo mandó a matar porque no obedecía los designios, no quiso obedecer los designios de los Estados Unidos. Lo mandaron a matar. ¿Quién asumió el mando? Por ahí que anda hablando tontería, que debería estar preso, Osvaldo Hurtado. Vino y supletizó. Los ricos, los amigos de él, los millonarios, los empresarios, habían adquirido deuda en los Estados Unidos, privadas, deudas que inclusive ni siquiera llegaban al Ecuador, sino un rico prestaba $1 millón y lo dejaba en banco de los Estados Unidos para que crezca. Y como empezó a asumir el Sucre en relación al dólar, entonces el Estado intervino por orden de Osvaldo Hurtado, presidente de la República, y el Estado asumió la deuda de sus amigos y familiares del señor Osvaldo Hurtado, supretizaron la deuda externa. No solamente que congelaron los intereses, sino que le congelaron con valor en relación Sucre-dólar, porque el Sucre iba subiendo en relación al dólar, iba costando más. Digamos, el dólar costaba más en relación al Sucre. Y eso perjudicaba a los que habían prestado dinero en los Estados Unidos, en dólares. Entonces, le dieron una serie de calorías, sin límite de tiempo, sin bajos intereses, congelado el precio del dólar. Y los que asumimos la deuda fue el pueblo ecuatoriano, nosotros. Porque todos tienen relación con nosotros, porque no son dinero de Osvaldo Hurtado, dinero del pueblo, de todos nosotros. Y tuvimos que pagar. Luego vino Febre Cordero. Febre Cordero les mejoró toda esa de la deuda externa privada, le mejoró a los empresarios, le dio más tiempo, le dio más crédito. Luego vino Cito Durán, Osvaldo Hurtado, Rodrigo Bora, después de Febre Cordero, Rodrigo Bora, que tuvo más o menos una relación, intentó con su eslogan: ahora le toca al pueblo, pero ahora le toca a los dueños del Banco de Pichincha, que entregó dinero de la Reserva Monetaria Internacional al Banco de Pichincha para que ya iba a quebrar, para que no quiebre. Trajeron un avión de los Estados Unidos dinero para que el Banco de Pichincha pueda entregarle a su cuenta correntista. Luego vino Cito Durán Ballén con su cantaleta de la privatización, empezó a vender todo lo que los militares habían hecho, la ENAC,
la piladora modelo que era del Estado, la vendió. Piladora modelo que quedaba ahora aquí era el Ministerio de Agricultura, donde queda Puerto Santana, que de la noche a la mañana pasó a la señora Isabel Novoa, no se sabe cómo, pero pasó, eran terrenos del Ministerio de Agricultura, donde estaba el banco, la piladora modelo, una gigantesca piladora con grandes hilos, lo desaparecieron, muchas otras cosas. Después vino el señor Bucarán, que estuvo 6 meses. Después vino Cinturita, Fabián Alarcón. Es decir, eran gobiernos social cristianos. Cinturita porque él se doblaba ante Pepe Cordero cuando venía, porque Pepe Cordero fue que lo puso. Pepe Cordero que gobernaba, ponía ministros, ponía... Y cuando llegó Baguá, la misma Cantaleta. Y Sixto Durán Ballén fue el responsable del feriado bancario porque él hizo aprobar una ley al sistema financiero en la cual si un banco se había quedado sin dinero, dije, para entregarle a su cuenta ahorrista, cuenta correntista, el Banco Central tenía que entregarle inmediatamente. Y los bancos empezaron a pedir y a pedir y a pedir hasta que colapsaron en el 79. Bueno, esto es un resumen. El resto, todos los gobiernos han sido igual, de una u otra manera. Entonces, esa es parte de la historia que recorremos, en la cual por eso nosotros proponemos, ya han habido 3 gobiernos en la historia de 1895, que la inauguró Eloy Alfaro, y luego en 1925, y luego en el 92, han habido gobiernos que han servido al país con regímenes fuertes, de gobierno que han tenido un apoyo militar, o los militares han estado involucrados, los militares patriotas. ¿Por qué no buscar esa solución ahora? Por eso este libro es una propuesta, es una idea, no una teoría, una idea, en la cual los militares deben involucrarse y mandar a su casa a todos estos políticos corruptos, mandarlos de vacaciones durante unos 10 años y componer este país. Es la única manera. La delincuencia seguirá haciendo de la suya a todos los niveles, la delincuencia cuello blanco y la delincuencia abajo. Y nosotros, que somos los sándwiches, los convidados de piedra, somos los que sufrimos las consecuencias de los de gobierno. Eso es, en definitiva, lo que trata esta pequeña publicación que hemos hecho ahora y que la estamos vendiendo a todos. Muchas gracias. Esta fue la presentación oficial de su libro, Un gobierno civil complicado. Gracias por estar aquí presentes. Como ya les dijo el profesor Juan, tenemos el libro a $2, porque a partir de este día va a costar $5. Así que en un día te cuesta $2, pregunta por ratito. Y una vez pues terminado ya este evento, los invito a un brindis. Muchas gracias. Muy buenas tardes. No se puede oficiar.